Fundación de Roma. La tradición clásica expresa que la ciudad se fundó en el año 753 a.C., a orillas del río Tíber, por personajes hijos de Rea Silvia y dios Marte. Esos dos niños fueron abandonados a orillas del río Tíber, donde fueron amamantados por una loba llamada Luperca. Roma fue fundada progresivamente en instalaciones de tribus latinas en áreas tradicionales de 7 colinas. Fueron creaciones de pequeñas aldeas en la cima que fueron por terminar fusionarse en el siglo IX y siglo VIII a.C. Surgimiento de Roma y la civilización romana. Los primeros vestigios de asentamientos en la zona de Roma se remontan a la prehistoria, el cual se hicieron muchos descubrimientos en lo más antiguo, de los cuales se refiere al sitio de Valcheta. Esos restos quedaban de hace 65.000 años, lo cual las pistas se remontan a la edad de hierro y se relaciona con la llegada de un grupo de pueblos indoeuropeos conocido como itálico, y como una parte de un fenómeno general de una migración que parece haberse llevado a cabo hacia la península italiana en 2 oleadas. La República Romana. En la República, en el año 509 a.C., fue una etapa de la antigua Roma en la cual la ciudad y sus territorios tuvieron un sistema de gobierno ejercido por magistrados, electos por asamblea de ciudadanos, en un contexto de un Estado de Derecho, manifestando culturas de la República Romana y su helenización. El arte. Es las primeras manifestaciones del arte romano nacen bajo el influjo del arte etrusco y enseguida fue contagiado por un arte griego, lo cual los romanos conocieron en las colonias de Magna Grecia del sur de Italia, y que Roma conquistó en el proceso de unificación territorial de la península durante los siglos III y IV a.C. Religión y su mitología. Se basó en la creencia en una deidad superior, Júpiter, y en otras menores, Marte, Juno, Quirino, Minerva y otros. Materiales más utilizados fueron la piedra y el mármol, el ladrillo romano, el hormigón romano y el estuco. Órdenes de la arquitectura romana. El orden toscano, que permanece básicamente igual, el orden dórico romano, que eleva sus columnas 16 módulos, el orden jónico romano, que adorna más su capitel que el griego, el orden corintio romano, que se ostenta más florido aunque el griego, el orden compuesto, que se conforma con hojas de acanto y sin calicuos. Tipos de construcciones. El foro era el principal espacio abierto público de un municipio romano. Basílica era un gran edificio público donde se podían tramitar asuntos comerciales o legales y que también se usaba para ceremonias oficiales. Teatros se construyeron en todas las áreas del imperio, desde España hasta el Medio Oriente. Anfiteatros fueron utilizados para lucha de gladiadores, exhibiciones, reuniones públicas y corridas de toros. Circo, un lugar al aire libre utilizado para eventos públicos. Augusto de Prima Porta. Esta escultura, que representa al emperador César Augusto, supone un importante cambio en la historia de la escultura de la antigua Roma, ya que el tradicional realismo de esta arte se iba a transformar en una figura mucho más idealizada, algo que se entiende también por el contexto político, ya que de la república se iba a pasar al imperio y por lo tanto la figura del nuevo gobernante tenía que ser prácticamente perfecta, casi un dios. Augusto Prima Porta es una escultura datada en el siglo I a.C., periodo comprendido entre los años 100 a.C. y 1 a.C., perteneciente al arte romano. La creación fue hallada el 20 de abril del año 1863 en la villa de Livia o villa de Prima Porta, situada en la periferia del norte de Roma, Italia. En la antigüedad, este lugar corresponde con la villa romana de la esposa del emperador Augusto, Livia Drusilla, hallada en 1863, 12 kilómetros del centro Roma, en la excavación de villa donde residió. La viuda del emperador de Prima Porta, que está situado en Roma. Localización actual es el Museo del Vaticano Braccio Nuovo. Descripción: Augusto aparece representado como jefe del ejército. El rostro está representado sereno y con una expresión de autodominio.
Esta evoca autoridad, resalta la representación del cabello corto y rizado, la cabeza está representada erguida con los ojos y el gesto hacia el espacio frente a él. Se encuentran ataviados con una túnica, sobre la cual se encuentra la coraza musculada decorado con relieve. El emperador se representa de pie descalzo sobre un pedestal, vestido con una túnica sobre la que exhibe una corazonada musculada esculpida con relieve, paludemetum. Hay que destacar que tan solo los dioses y a los mortales deificados se les representan con los pies desnudos. En la coraza se muestra un paisaje cósmico. En la parte superior se puede observar la personificación del cielo en el centro y el carro solar de Apolo y el de Eurón de los lados. En la parte inferior de la coraza del emperador Augusto se encuentra Apolo sobre un grifo, además de Diana sobre una cierva. El brazo derecho se encuentra representado levantado. Destaca la curvatura del brazo derecho que se corresponde con la curvatura de la pierna izquierda. En la parte inferior está representado el dios Apolo sobre un grifo, la diosa Diana sobre una cierva y en el centro se encuentra representada recostada la diosa Tierra con Rómulo, Remo y el cuerno de la abundancia. Cabe resaltar que la parte posterior de la coraza no se encuentra decorada con relieve. Esto es debido a que la estatua fue concebida para ser contemplada de frente, es decir, en su emplazamiento original estaba situada contra una pared. La función que cumple esta escultura es que es propaganda política tanto de la familia de Augusto como del imperio. También promociona la figura de su hijo Tiberio, heredero de Augusto. Pero más allá de ese valor propagandístico, podemos apreciar otros elementos muy importantes en la obra. Por ejemplo, si nos fijamos en la postura del personaje, se ve que es prácticamente idéntica a una de las más famosas obras de la escultura griega clásica, el Doríforo de Policleto. La única diferencia es que el brazo derecho, que en el caso del Augusto saluda al pueblo y le lanza su mensaje. Formas y volúmenes. La estatua está concebida para ser vista de frente, por tanto fundamentalmente frontal. Aunque la extensión del brazo conquista algo del espacio, pero aún así no incita a rodearla. En los materiales, la estatua original fue de bronce, pero el ejemplar conservado en Roma es de mármol y se afirma que estaba policromada. Sin embargo, las copias nunca mostraron que Augusto pareciera mayor, sino que lo representaban como siempre joven, en consonancia con los objetivos de su propaganda. Es decir, mostraban la autoridad de los emperadores romanos a través de estilos e historias convencionales de la cultura. El tipo de estatua de Augusto de Prima Porta es el ejemplo más famoso. Se convirtió en el estilo representativo predominante para él. Este tipo de escultura se introdujo alrededor del 27 a.C. para expresar visualmente el título de Augusto. Tiene 2,08 metros y 0,12 metros por 1,3 metros. A pesar de la influencia republicana en la cabeza del retrato, el estilo general está más cerca de la idealización helenística que del realismo del retrato romano. La razón de este cambio de estilo es la adquisición del arte griego. Después de cada conquista, los romanos recuperaron gran cantidad de arte griego. Este flujo de artefactos griegos cambió los gustos estéticos de los romanos, y estas piezas de arte fueron consideradas como un símbolo de riqueza y estatuas para la clase alta romana. Proporción. Se inspira en Doríforo de Policleto. Respeta el canon de cabezas, descansa su peso sobre la pierna derecha y retrasa la izquierda, como si estuviera dando un paso. La Maison Carré. Dimes tiene el honor de albergar el templo romano mejor conservado de Europa, un monumento sublime que después de 2000 años sigue inspirando a nuevos arquitectos. La cultura griega y etrusca fueron clave en el desarrollo del diseño romano. Esta combinación de estilos dio paso a la creación de otros únicos del que se originaron potentes y maravillosas obras. Un ejemplo de ello es la Mansión Carré, ubicada en Nimes. El templo fue mandado a construir en torno al año 16 a.C. por Marco Agripa en honor a su suegro y dedicado a los nietos de este, Cayo y Lucio. A pesar de su nombre, Casa Carré se puede traducir como casa cuadrada. El templo tiene una planta rectangular. Aquí se puede contemplar la combinación de estilo griego y etrusco, que fue usado por los romanos en el diseño y de las construcciones de sus obras.
Se encuentra en un excelente estado de conservación debido a que ha estado en uso continuo desde el siglo XI, de forma consecutiva. Ha servido de casa consular, caballeriza e iglesia. Después de la Revolución Francesa fue la sede de la primera prefectura del departamento de Grat. Luego se formó en archivo departamental y en 1823 se convirtió en el primer museo de Nimes. El material utilizado para su construcción fue el mármol pentélico. Es de sactilo con 6 columnas en el pórtico delantero. Las columnas laterales están adosadas en las fachadas laterales del edificio, lo que simularía el pronado de los templos griegos, pero estos están descubiertos. Por otra parte, el edificio muestra algunos rasgos propios de la arquitectura romana. Destacan entre ellos las sustituciones del estilo bato, característico del templo griego, por un elevado podio de paredes verticales que solo presenta una escalinata de acceso en el lado de la fachada principal. Tras ella se accede a un pórtico que a su vez da paso a cella o salón principal conformado por un espacio único sin compartimiento en las naves. El edificio mide 26 metros de largo por 15 de ancho y 17 de alto. Es un templo romano prototípico, el que mejor ilustra el estilo de las características de la arquitectura vitruviana. Nos encontramos ante un templo hexastilo, 6 columnas en la fachada principal y pseudoperiptero, es decir, rodeado por sus 4 lados de columnas, aunque las que se encuentran en los muros laterales y en el muro posterior aparecen adosadas. Las columnas son de orden corintio, capitel decorado con hojas de acanto y volutas, fuste compuesto por tambores, estriado y basa con molduras cóncavo-convexas. El templo se eleva sobre un podio de paredes verticales con 1,7 metros de altura y se accede a él a través de una escalinata que desemboca en el pronaos, que nos da el acceso al naos o cela. El interior de la techedumbre del edificio está decorado con casetones de motivos vegetales. El templo consta de 2 frontones en los cuales no nos ha llegado la decoración que albergan su interior. Sobre los capiteles de las columnas descansa un entablamiento compuesto por un arquitrabe, que se conserva en excelente estado la decoración de carácter vegetal que embellecía el edificio. No se trata solo de las hojas de acanto finamente labradas de los capiteles corintios, sino de los elementos de tipo floral que encontramos en el friso, en la parte interior de la cornisa y en los casetones del pórtico. El buen estado de conservación se debe a sus múltiples usos a lo largo de la historia. Fue sede del ayuntamiento en la Edad Media, en el siglo XVII. Fue convertida en iglesia por los agustinos. Tras la Revolución Francesa, contenía los archivos del departamento de Gard. En 1824 fue Museo de Antigüedades y Monumento Histórico de Francia. Su última restauración fue iniciada en 2006, terminándose en 2009. Al interior el templo está adintelado con casetones cuadrados de decoración vegetal. Se configura a través de un pórtico que actúa como pronaos y da acceso a las únicas naos o cela que posee el templo y que posiblemente estuviera dedicada a la tríada capitolina, Júpiter, Juno y Minerva. Mediante lo explicado, se da la idea de la implementación de vanos, ya que estos son aplicados desde la antigüedad en las construcciones. Los vanos nos permiten la ventilación como también la iluminación natural. Se debió de hacer el monumento con la vestimenta adecuada y completa. En conclusión, el arte romano logró una considerable influencia sobre los demás tipos de arte debido a su gran técnica en cuanto a su utilización en pintura, arquitectura y escultura, resultando así ser una manifestación artística muy significativa a lo largo de la historia en el mundo occidental. También se puede recalcar que la pintura romana no solo servía como decoración, sino que también era un modo de vida para aquellos ciudadanos, ya que al ser la mayoría de la población analfabeto, mediante sus pinturas instruían los dogmas de la fe. Gracias a todos los avances de los pueblos antiguos, el arte es hoy en día un medio de expresión que va unido a la sensibilidad de las personas. Y ahora, como resumen del tema, hicimos este mapa mental. Roma se fundó en el 753 a.C. a orillas del río Tíber por los personajes los hijos de Rea Silvia y el dios Marte. En los materiales más utilizados para sus construcciones tenemos la piedra y el mármol, el ladrillo romano, el hormigón romano y el estuco. Los órdenes de la arquitectura romana. Tenemos el orden toscano o etrusco, el orden dórico romano que eleva su columna a 16 módulos, el orden jónico o romano que adorna más su capitel que el griego, el orden corintio romano que se ostenta más florido, el orden compuesto se forma con hojas de acanto sin calículos. En los tipos de construcciones, como podemos ver en las imágenes, tenemos un foro, las basílicas, los teatros, el anfiteatro, el circo que se utilizaba para carreras de carros de caballos y representaciones de eventos importantes del imperio, el templo romano, y ahora pasamos a arte. En él tenemos a la escultura de Augusto de Prima de Porta. Esta escultura representa al emperador César Augusto. En la lectura tenemos a la Maison Carré,
un templo romano prototípico que es el mejor que ilustra el estilo y las características de la arquitectura vitruviana. Las propuestas para la Maison Carrée básicamente son la aplicación de vanos y frisos. Y para la estatua de Augusto de Porta son las siguientes. No cabe duda que el arte romano es la manifestación artística más significativa de la historia del mundo occidental, ya que su influencia nunca se ha dejado de percibir a lo largo de los tiempos. Gracias a todos estos avances de los pueblos antiguos, el arte es hoy en día un medio de expresión que va unido a la sensibilidad de las personas.